Y me da muchísimo gusto saludar a un buen amigo, a Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, una empresa centrada en la ciberseguridad. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludarte. Al contrario, oye, pues vaya que el ransomware, pues en los últimos años se ha incrementado, pero en 2021 hemos visto ya casos muy emblemáticos como el de Colonial Pipeline o el de esta procesadora de carne brasileña GBS y muchos más, ¿no? Veo que, por ejemplo, el Banco de México reconoce que hubo 16 ataques cibernéticos a bancos. Primero, saber, en tu opinión, qué es lo que explica este incremento dramático en los casos de esta modalidad de ataque cibernético que busca extorsionar a las empresas, sobre todo para pues liberarles la información, se les secuestran la información básicamente. Pues mira, lo que estamos viendo es una reacción completamente normal cuando un tipo de ataque automatizado está rindiendo frutos para los atacantes y entonces los atacantes lo que están buscando es nuevas formas de poder llegar a presionar para que se haga el pago y estamos hablando de una economía de la ciberseguridad, ¿no? Que tiene que ver precisamente con este beneficio económico para los atacantes y que del lado de las empresas pues sí está afectando de una forma muy importante. Claro. Ahora, hablas de método automatizado. Primero preguntarte cómo ocurre, porque tengo entendido que incluso, pues ya tienen incluso centros de respuesta, es decir, en donde llamas te dice, presione 1 si usted recibió un ataque, presione 2 si tal, ¿no? Porque obviamente son tantos los ataques que realizan estos criminales que finalmente, pues para llevar un control, tienen que ya desarrollar estrategias pues más sofisticadas, eso por un lado. Y por el otro, veía que Joe Biden, por ejemplo, en el caso de GBS, lo adjudicaba directamente a Rusia. Y parecería que en Europa del Este, incluida además Rusia, pues es, digamos, la fuente de muchos de estos ataques. ¿Es correcto? Pues mira, yo creo que contestando la primera parte, lo que está buscando el atacante, como habíamos comentado, es un beneficio económico. ¿Cómo lo hace? Pues secuestrando, vamos a llamarlo de alguna forma, la información. ¿Cómo la secuestra? La cifra, de tal forma que requiere de una contraseña para ser Ujú. utilizada, haciendo que se pueda llegar a detener la operación de una organización y que eso pueda llegar a generar una afectación tanto en reputación como en un tema completamente, puede ser una afectación que no permita llegar a operar la organización. Entonces, el riesgo es muy alto, la amenaza es alta y de ahí es donde vienen ciertos factores que han estado cambiando y que genera ciertas variantes, ¿no? Así como el virus del COVID, sabemos que ahora tiene variantes y que algunas son más agresivas y demás, lo mismo está sucediendo con este código malicioso o malware como lo conocemos, que trata de presionar cada vez más. Entonces, en ese sentido, las últimas versiones de ransomware lo que hacen es en el proceso de estar cifrando la información, el llevarse parte de la información de forma aleatoria, la cual puede llegar a servir para utilizarse como prueba de vida y presionar el pago del rescate. Pero también por el otro lado estamos empezando a ver que los atacantes empiezan a automatizar cada vez más los procesos, de tal forma que entonces tenemos como que dos vertientes. La vertiente que es, vamos a tratar de atacar a quien se deje, y entonces lo que hacen es, bueno, sabemos que ante la tecnología, ante la infraestructura, a lo mejor México tiene estas direcciones IPs, ¿no? Entonces empieza a tratar de barrerlas, a revisar cada una de ellas para encontrar una vulnerabilidad y poder llegar a afectar. Pero también por otro lado estamos viendo que están haciéndolo a ciertas organizaciones que saben que la posibilidad de que el pago se dé pues es mayor, entonces es muy a un blanco específico. Ah. En ambos casos, lo que está buscando es de que se pague. Y aquí es donde metemos la parte estadística. Si yo empiezo a entenderlo con cosas que ya conocemos, mucho de lo que llegan a utilizar, por ejemplo, es el phishing. Cuando yo mando a lo mejor 1 millón de phishings, con que el 1% de ese millón le dé clic a esa liga e infecte los sistemas para pedir el rescate, pues ya voy a tener una probabilidad de recibir un pago. Entonces, este tema de la parte automatizada le está siendo muy interesante al atacante. Y luego la atribución. Efectivamente sabemos que los que están generando estos códigos normalmente están en Europa del Este, incluyendo Rusia. Y
Y Estados Unidos ha hecho una campaña muy fuerte en poder llegar a decir, bueno, quienes están detrás de esto son los rusos, pero no en todos los casos. De hecho, el caso como Colonial Pipeline es muy importante el entender que ya existe el ransomware as a service, es decir, imaginemos una franquicia donde entonces yo lo que hago es de que si yo quiero llegar a afectar a imagen, entonces contacto a los rusos, en este caso, entre comillas, para poder llegar a decir, oye, yo quiero llegar a afectar a una organización, si llegan a pagar, pues móchate con una lana de ese proceso. Y entonces se vuelve todavía mucho más complejo que esto. Desde la perspectiva de negocios, tenemos que entender que hay una amenaza, que hay un riesgo, que tenemos que entender que nos puede llegar a pasar y que lo que podría llegar a afectar es no nada más mi operación, sino también mi línea de producción, mi cadena de suministro, como es el caso de lo que vimos en GBS y en el caso de Colonial Pipeline. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Colonial Pipeline, después fue público, su propio presidente pues sí, reconoció que tuvo que pagar o se ponía en riesgo la infraestructura y ya se volvía en un tema de seguridad nacional en términos de que los estadounidenses de la costa este no iban a tener gasolina. Digamos, cuando una empresa ya se encuentra en esta situación, ¿qué tan fiable es, dado lo que estamos hablando en términos de que son sistemas automatizados, que hay una ecuación de utilidad? ¿Cuáles son los incentivos para estos grupos de realmente liberar la información de las empresas? ¿Credibilidad o cuál dirías? ¿O es un volado y a lo mejor les pagas y de todos modos no te liberan la información? ¿Cuál es la experiencia que tienes en ello? Yo creo que, como acabas de decir, es un volado, ¿no? Hay algunos grupos que lo que han hecho es de que cuando se les paga, efectivamente entregan la llave para poder llegar a recuperar la información. Hay que dejar muy claro que es un proceso, no es tampoco de que ya te entrego la llave y en 5 minutos Otra vez recuperas se todo, restablece, ¿no? claro. Exactamente. Entonces, en el caso de Colonial Pipeline, decidieron pagar, que sería como un punto intermedio en lo que acabo de decir, donde entonces les entregan un programa para decriptar la información, pero el programa funcionaba tan lento que Colonial Pipeline decidió no utilizarlo y tratar de recuperar con los respaldos que tenían de la infraestructura, ¿no? En otros casos hemos tenido situaciones donde al momento del pago el atacante sabe claramente que pues existe el dinero y existe la posibilidad de que les vuelvan a pagar, siendo así que entonces vuelven a generar un ataque 2-3 meses después para poder llegar a generar otra afectación. Hay todo un debate sobre el hecho de si es bueno pagar o no pagar, e inclusive se han estado buscando mecanismos para poder llegar a desincentivar el pago. En Estados Unidos el Departamento de Justicia sacó un comunicado el año pasado de que el pago de estos rescates podría llegar a significar apoyar al terrorismo, Exacto. financiar al terrorismo, y entonces podría llegar a ser que la empresa que paga o cualquier intermediario que pague a nombre de otra empresa podría llegar a ser agregada a las listas de OFAC. Pero pues esto sucedió en el tema de Colonial Pipeline meses después y no se ha hablado nada al respecto, ¿no? No, Entonces sí, es está súper bien interesante. complicado el debate. Brevemente, querido Andrés, ¿qué puede hacer una empresa? Sobre todo porque muchas de los empresarios, las ejecutivas y ejecutivos, pues cómo pueden prevenir, porque seguramente, y como se van viendo las cosas y por el proceso de automatización, pues estadísticamente hay probabilidades de que impacte. ¿Qué puede hacer alguien, una empresa, para prevenir esta situación? Además de respaldar, ¿no? Tener respaldos, pues eso ayuda bastante, pero ¿qué más se puede hacer? Obviamente el tema de respaldos, pero respaldos en ciertas formas, no respaldos en la nube o en la misma infraestructura, porque en el momento en que cae el ransomware también lo va a cifrar. Tendría que ser un respaldo fuera de línea, como lo hacíamos hace algunos años, que conectábamos un disco duro Exacto. y después lo desconectábamos, ¿no? Eso, a final de cuentas, nos va a poder llegar a acercar a una recuperación semi-rápida, ¿no? Obviamente va a depender del tamaño de la organización, Claro. pero hay todo un proceso que se puede llegar a realizar donde lo que hay que hacer es implementar controles, entendiendo los vectores de ataque, entendiendo cómo es que entra el ransomware, que incluye el tema de security awareness o capacitación a los empleados para que no le vayan a dar clic a Exacto, esos que es correos, clave. hasta un tema que tiene que ver con cómo evitamos dentro de la red que se propague y que nada más afecte un par de servidores, un par de Claro. equipos y no toda la red. Pues mi querido Andrés, te estaré buscando en breve porque hay muchos asuntos que hay que abordar con respecto a este tema. Así que te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Un gusto saludarte.